Pueden sentarse, amados hermanos. Al hablar, amados hermanos, sobre lo que es el Evangelio, nosotros hemos venido, pongamos a este lugar, porque nuestras esperanzas siempre son nuevas cada mañana. Sabemos y entendemos de que la vida cristiana es una bendición para cada uno de nosotros, al saber y reconocer de que nosotros estamos en este lugar, estamos agradecidos con Dios, porque Él nos sacó de la tiniebla a la luz admirable. No sé cuánto agradecimiento hay en cada uno de nosotros, pero en mi caso, yo sé que Dios me salvó, Dios me ayudó, Dios me ha dado vida hasta este momento, y usted sabe también de que Dios a usted le ha ayudado en el momento más difícil de su vida. Por tanto, si todas las dificultades de su vida han venido siendo de bendición en bendición, sabemos de que tenemos a un Dios que todo lo puede. Amén. A un Dios que nos salvó, que dio a su unigénito para morir en la cruz del Calvario. Por tanto, nosotros venimos agradecidos con Él. Y toda la mañana que nos despertamos, abrimos nuestros ojos, le decimos gracias a Dios que estamos bien. Gracias, Padre, porque tú me has dado esto. Creo que lo hacen. Amén. Todos estamos agradecidos con Dios. Pero al ver a Pablo y a Silas, en este instante andaba Timoteo y andaba Lucas con ellos. Incluso Lucas escribe en uno de los hechos todo lo que está pasando y todo cómo se desarrolla en el segundo viaje misionero que Pablo hace hasta la ciudad de Filipos. En cierta ocasión, Pablo tuvo una visión que había un varón que le decía: ven, pasa por Macedonia, ayúdanos, ayúdanos. Pablo, movido por el Espíritu Santo, dice así a Timoteo de Lucas: pues vamos, vamos, allá donde nos necesitan. Porque si nosotros que por gracia hemos sido salvos, también testificamos que Dios ha hecho por gracia a las demás familias, a los demás pueblos. Amén. Creo ustedes y creo yo que predicamos el Evangelio y hablamos del Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo viene con Silas y se van a Filipos. Allí encuentra una mujer llamada Lidia, que dice la palabra de Dios que es temerosa de Dios, y ella vendía púrpura, ella vendía tela fina, aleluya, en ese pueblo, en esa ciudad de Filipos. Y Lidia dice: había creído en el Señor Jesucristo, pero no era bautizada. Pablo viene a la visita y bautiza a ella y toda su familia, porque Lidia sabía de que también de que toda la gracia la había recibido de Dios. Por eso es que nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo, venimos, creemos en Él y nos bautizamos, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso somos bautizados como un mandato al Señor Jesucristo. Por tanto, Él dijo, 28 y 19 de Mateo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mandato lo sabía Pablo, bautiza a Lidia, pero ellos siempre estuvieron obedientes a Él, dice la palabra de Dios, y ellos iban a orar siempre. Cuando dice que había una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, ella cada vez que pasaba Pablo y Silas decía: hijo de Dios del Altísimo. Yo sé que yo soy hijo de Dios del Altísimo. Y así dice la palabra de Dios, que pasó por varios
Un día, cuando iba Pablo y Silas, la muchacha le grita y le dice: Hijo de Dios del Altísimo, estos son los que predican el Evangelio de salvación. Y claramente el Espíritu de Divinación le estaba diciendo que ellos eran hijos de Dios, pero Pablo se voltea. ¡Aleluya! Viene, y esta muchacha tenía unos amos que hacían ganancia por el espíritu demoníaco que ella tenía. Al hacer ganancia, claramente, el apóstol Pablo viene y saca el demonio de aquella mujer. Aquel espíritu de nación lo saca, sale en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que en ese momento, en esa hora, salió el espíritu demoníaco de la mujer. ¿Qué es lo que pasa, amados hermanos? Nosotros, como iglesia, la palabra de Dios nos habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales, dice la palabra de Dios. Aleluya. Nuestra lucha, en la cual nosotros estamos aquí perseverando en el Evangelio, es porque tenemos lucha contra Satanás, aleluya, y sus demonios. Es una lucha inconstante que mina la mente. Satanás mina los corazones de las personas. Y a veces habemos personas que tenemos demanda de sus espíritus demoníacos. Por eso usted ha visto que a veces vienen endemoniados, gente que se endemonía, que están en un culto y de repente salen hablando porque ellos le han dado cavidad a ese espíritu. Aleluya. Porque han abierto las puertas al diablo, a Satanás. Han abierto las puertas. Por eso dice la palabra de Dios que cuando el hombre viene y se convierte a Cristo, dice la palabra de Dios que el espíritu inmundo anda sobre el lugar seco. Pero después dice: voy nuevamente de donde yo salí, dice. De donde yo estaba. Ahí estaba bien. Dice con otros 7 más, dice la palabra de Dios. Y dice que ve la casa barrida y adornada y no habita a nadie ahí, dice la palabra de Dios. Entonces va y trae otros 7 demonios. Por eso las personas, cuando han conocido a Cristo y se han alejado de Dios, a veces son a ser peores, aleluya. Pero yo sé que en este lugar no habemos personas así, aleluya. Habemos personas llenas del poder del Espíritu Santo, aleluya. Habemos personas convertidas al Evangelio de Jesucristo, aleluya. Habemos personas que aquí habita el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Aquella mujer tenía el espíritu de divinación. Y Satanás bien conoce. Y nos conoce a cada uno de nosotros. Lo que dice la Biblia que en cierta ocasión los hijos del Seba también tenían espíritu. Y los mismos espíritus vienen sobre aquellos hijos del Seba y le dicen a Pablo y a Silas: conocen, pero ustedes quiénes son. Y lo mandó a los hijos del Seba desnudos y golpeados. Aleluya. ¿Por qué? Porque Satanás conoce cuáles son nuestras debilidades. Satanás conoce cuáles son nuestra manera de andar. Aleluya. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos conoce, porque gracias a Él nosotros estamos en este lugar adorando a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios estamos en este lugar. Aleluya. ¿Saben qué pasa? Que Satanás quiere que nosotros andemos tomando, borrachos, adulterando, fornicando, todas las cosas del mundo. Pero no, nosotros somos hijos de Dios. Aleluya. Somos lavados con la sangre del Cordero, de aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Por Él somos lavados y perdonados nuestros pecados. El apóstol Pablo y Silas
le dicen: fuera, aquel demonio, aquel espíritu de adivinación de aquella muchacha. Los amos de ella, dice la palabra de Dios, que van sobre los magistrados a decirle lo que Pablo había hecho. Vienen aquellos hombres, lo golpean, lo presentan delante del magistrado y dice la Biblia que los meten a la cárcel. Los meten a la cárcel. A Pablo y a Silas. Cuando los meten, le da la orden al carcelero de que lo meta en lo más profundo del calabozo y le ponga el cepo, los pies acostados, los encadenen de las manos, le ponen el cepo en los pies para que no se muera. Y cualquiera puede pensar, o alguien debe de pensar y decir: Señor, ¿por qué me mandaste para este lugar a predicar, a bautizar? Y hoy estoy en esta condición tan tremenda, golpeado, encadenado, con cepo. Dice la palabra de Dios de que en la condición de que estaban aquellos hombres, no cualquiera puede cantarle a Dios aleluya. Azotados, golpeados, aparentemente quizás desamparados, pero la convicción de Pablo y Silas no era carnalmente como nosotros podemos pensar. La condición de aquellos hombres eran hombres de fe, aleluya. Unos hombres que sabían de que a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de estar preso, aleluya, iba a haber una respuesta tarde o temprano, porque Dios no se olvida de nosotros. Ellos sabían de que Dios no nos iba a dejar ahí. Si estaban marcados para estar presos, nosotros como cristianos también estamos pasando situaciones muy difíciles en la vida. Estamos pasando escasez de alimento, problemas familiares. Así como mi hermano pastor está pasando esta situación muy difícil. Pero veamos y entendamos que nuestra lucha no es espiritual, no es carnal, sino que es espiritual, perdón. Sino que esa lucha que es espiritual, tarde o temprano, Dios revienta las cadenas, aleluya. Porque Dios no nos ha olvidado, dice la palabra de Dios, que nosotros somos como la niña de sus ojos. Qué privilegio más grande ser la niña de sus ojos del Señor. Es que Él no se ha olvidado de su pueblo. Él no se había olvidado de Pablo y de Silas estando preso. No. Dice que aquellos hombres están en una condición de tormento, de golpiza. Dice que cantaban salmos al Señor, aleluya. Cantaban salmos a Dios. Y los demás presos, dice, les oían. Les oían. Eso es lo más difícil para la vida del hombre. Estar en una condición de pruebas. Estar en una condición muy quizás fatal. Les sería peligro de esperanza. Sepa, amado hermano, sepa, amado amigo, de que hay un Dios que no lo ha olvidado. Hay un Dios que no lo ha olvidado. Él está pendiente de usted y de mí. Aleluya. A pesar de toda la prueba, de toda la angustia, tarde o temprano Dios nos va a sacar en victoria. Aleluya. Por tanto, es difícil cantar salmos cuando estamos en la prueba. Qué difícil es. Yo he estado en diferentes pruebas también. Y a veces yo digo: Dios mío, ayuda. Dios mío, ¿qué pasa si yo te sirvo? Dios mío, ¿qué pasa si yo hago esto y no hago aquello? Es que a Satanás no le gusta que nosotros hagamos la obra de Dios. Aleluya. A Satanás no le gusta que usted venga a la iglesia. Aleluya. Quizás algo, una
Pablo y Silas, ahí estaban presos, pero con la esperanza, aleluya, de que tarde o temprano Dios les iba a responder. ¿Y cómo le respondió? Porque Dios oyó el canto de ellos. Como la alabanza que cantamos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Empezaron a cantar los salmos. Cuán grande es Él. Y cantaban más, y quizás los presos le decían: cállate, Pablo. Pero él cantaba y la voz de ellos se oía más grande. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios tienen autoridad, aleluya, sobre todo, aleluya, hasta sobre los demonios, aleluya. Nosotros tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones, dice la palabra de Dios. Tenemos autoridad para atar al hombre fuerte, aleluya, que son las cadenas del diablo, del enemigo. Tenemos autoridad para todo eso. Pasar esta prueba tan difícil como estaba pasando Pablo y Silas, cantando salmos al nombre del Señor Jesús, es tan difícil. Tan difícil. De fácil. Estar golpeado, tirado al suelo, encadenado, con sed. Y ya me imagino que decía: Pablo, Silas, ¿estás ahí? Aquí estoy. Cantemos al Señor, porque a pesar de las pruebas nos gozamos. A pesar de estas cadenas y este cerco nos gozamos. A pesar de esta herida que tenemos por la causa del Señor Jesucristo, nos gozamos. Y Satanás dijo: aquí les quito todo lo que ellos tienen. Lo metió hasta lo más profundo, porque Dios insta a las personas, y el diablo instó a los magistrados para que lo metan a ellos. Pero Pablo sabía que tenía un Dios tan grande. ¿Sabe? Es tan bello al saber de que cuando nosotros leemos la Biblia, cómo Dios envió cuervos a Elías a darle de comer. ¿No es hermoso ese pasaje de la palabra de Dios? Cuando nosotros vemos cómo Dios sobre el pueblo de Israel, en el día una nube, en la noche fuego, Dios guiando a su pueblo. ¿Cree que no es tan maravilloso tener este Dios tan grande que nosotros tenemos? Como Dios usó los hombres, a Josué y a Caleb, para adquirir la tierra prometida, a donde había gigantes, dice la Biblia, descendientes de los filisteos, de Goliat. Y Dios destruyó aquellas murallas, destruyó aquellos pueblos. ¿Crees que no tenemos un Dios tan grande? Amén. Y si nosotros podemos ver cómo en el tiempo de Cristo Dios envía a aquellos hombres a que echen fuera demonios, y vienen delante de Jesús y dicen: Señor, echamos fuera demonios en el nombre tuyo, echamos. Pero no se alegren de eso. Alegren de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Aleluya. ¿Cree usted que no tenemos un Dios tan grande que ha escrito con el letra B a nombre de la sangre de Jesucristo? Mi hijo Manuel, mi hijo Josué, mi hijo Juan, mi hija María, Lidia, a sangre de precio. ¿Acaso nosotros, hijos de Dios, Dios nos ha puesto un sello de frente? Nosotros tenemos un sello de frente, que somos propiedad de Él, y sellamos con el Espíritu Santo, y ese sello es propiedad de Dios. Aleluya. Y por eso nosotros, hijos de Dios, tenemos la autoridad sobre toda potestad demoníaca. Aleluya. Por eso, si hay un espíritu maligno, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aquel enfermo que viene también, que pasa, que dice la Biblia, que pondremos la mano sobre los
es muy difícil, entendamos y sepamos de que Dios nos va a sacar de toda prueba. Aleluya. Dios nos saca de toda prueba. La gente a veces critica a Dios y dice, sí, ¿por qué nosotros que creemos en Dios, por qué Dios permite que pasen estas situaciones? ¿Por qué permitió este accidente? ¿Por qué permitió que se muera pagando? A veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Por qué te pasan esta prueba? Es porque Dios permite que seamos refinados como el oro cada día. ¿Sabe que Dios permite todo? ¿Qué está pasando por ahí? Pero sepa que Dios no le ha olvidado a usted y a mí. Dios está pendiente de nosotros, aleluya. Así como estaba Pablo y Silas. ¿Y qué bueno que pasó? Que dice que vino un gran terremoto, dice. Y los cimientos de cada casa se estremecieron y se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. Y las cadenas se levantaron y el cielo se abrió. ¿Cree usted que habrá sido causa normal esa? De que haya pasado o sucedido eso. No, es que fue Dios el que hizo eso, aleluya. Fue Dios el que movió los cimientos, aleluya. Es que cáncer. Dios mueve los cimientos de nuestra vida también. Dios mueve en la prueba que nosotros podemos estar. Dios mueve los cimientos y liberta, aleluya, con aquella cadena que son rotas en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Cuando le den eso, todas las cadenas son rotas en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios a mí hace 25 años me sanó de mis ojos. Yo iba a perder la vista por una enfermedad que se llama toxoplasmosis, una enfermedad que los gatos tienen un virus. Era un parásito que me empezó a comer los ojos. Pero Dios vino un día en una oración, vino una mano del cielo y me la puso en mis ojos. Se sana. Y le voy a decir este testimonio. Dios me sanó. Y fui de los médicos y me dijeron qué había hecho. ¿Qué había hecho yo? Confiar en Dios. Así que cada quien con su fe. Pero yo tenía esa fe y esa confianza de que Dios me había sanado. Y fui de los testimonios y de el testimonio hoy en día delante de los ojos de Dios de que Dios sana, aleluya. Hace 30 años a mí me dio parálisis. Así había quedado yo, me solo la cabeza, no movía esto, mi cuerpo no movía nada. 3 días pasé así. Un día llegaron unos hermanos y me dijeron, hermano, el Señor nos manda. Porque ella recibió una visión. Que vaya a mi casa ahora y digo, ve donde Samuel, a la casa de Samuel. Ve, yo te mando. Fue un mandamiento que ese hermano tuvo, vino con otros hermanos y me van viendo en la condición que yo estaba en una cama. Todos los que no sentía mi cuerpo. Pero también ahí viene la oración. Empieza a hablar el hermano y yo digo, Señor, tú sabes. Yo sé que tú sabes. Yo sé que solamente en ti hay sanidad, Señor. Imagínense, para toda la vida toda la condición. Dios vino y me puso la mano, otra vez la mano en el cielo. Esa mano sanadora puso el Señor una visión que yo tuve. Y empecé a sentir cada momento y cada articulación de mi cuerpo caliente, que me fue yendo hasta la planta de los pies, aleluya. Y empecé a mover mis dedos, mis manos. Dios me sanó, aleluya. Aquí estoy. Si te contara mi testimonio, yo iba de compra de Santana para el como a las 10 de la noche. Me dormí. Me fui a un verano con todo el vehículo.
Dios mío, dije. Pero una vez de ojo, alguien levantó el vehículo y lo puso a la orilla de la calzada. ¿Sabe qué pasó? Dios me libró de ese accidente. Así como lo oye. Así como lo oye. Por eso testifico el poder de Dios. Le conté algo que me pasó hace un mes. Dando testimonio, va a decir ustedes. No, yo lo digo porque la gloria es para Dios, aleluya. Y que usted oiga, y que yo sepa cuán grande es mi Dios. Yo iba manejando siempre de Santa Ana para el Congo, como a las 10 de la noche, iba tan cansado. Recuerdo que hay una pasarela para que se hasta ahí me acuerdo yo. ¿Y sabe qué pasó? Que vine a despertar a Ciudadanza. Dormido, pasé el Congo de donde yo soy. Y me vine a despertar a otro pueblo a oír la calle. Cuando vengo y veo y reacciono, ¿dónde estoy? Estoy en Ciudadanza. ¿Quién guió mi camino? Fue Dios que me guardó. Fue Dios, casi 8 kilómetros recorrí dormido. Y en la curva del Congo, en la bajada del Congo, es peligrosísima. Y sabe, Dios vino y me puso ahí y reaccioné y dije, gracias Señor. Gracias, porque no lo podía creer. No lo podía creer de que yo había llegado hasta Ciudadanza, dormido sin acordarme de nada. Pero sabe, ese Dios que usted tiene, yo tengo. Ese Dios que estamos predicando esta hermosa mañana aquí, ¿verdad? Ese Dios de milagro, aleluya, el que sacó a Pablo y a Silas de la cárcel. Ese Dios, el que yo predico, aleluya. Así como lo oye, qué maravilloso es tener al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando aquellos cimientos se cayeron y sale Pablo y Silas despacito iban saliendo, vio el carcelero que se iba a matar él solo. En la ley romana decía que a alguien que se le escape un preso y se le confiaba, pagaba con su vida. Él dijo, ya no, ya pagué con mi vida, y él se iba a matar, a meterse la espada. Y dice la palabra de Dios, Pablo y Silas, oye, no te hagas daño, aquí estamos todos, le dice, aleluya. Así dice la Biblia, aquí estamos todos, no te hagas daño. Y aquel hombre encendió una luz, pidió luz y encendió a Pablo, la ve a Pablo y Silas, los más presos que estaban ahí. Aquellos hombres confiando en el poder de Dios. Así como nosotros confiamos en el poder de Dios. Que Satanás no nos ponga duda que él no puede. Dios sí puede. Para Dios no hay nada imposible. Y el carcelero viene pidiendo luz, aleluya. Así como usted puede pedir luz esta hermosa mañana, aquí está la luz de Jesús. Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Por eso el hombre cuando viene a Cristo Jesús, Él es nuestra luz, aleluya. Él nos guía nuestra vida. Él nos guía nuestros pasos. A pesar de pruebas, de todo lo que nosotros pasemos, veamos y entendamos de que Dios nos dé esa confianza cada día, pidándole a Dios que nos dé fortaleza y fe. Yo le voy a decir a ustedes, no, es que Dios es tan pequeño, yo te puedo ayudar. Yo conozco donde pueden ayudarte, le dice a la mano, al debido de los picos, al Isaaco. Yo conozco, no, nosotros necesitamos eso. Si nosotros necesitamos reconocer a Cristo, decirle, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, aleluya. Aquel hombre pidiendo luz, aquí está, Dios mío, no te hagas daño, le digo. ¿Por qué te vas a hacer daño si aquí estamos nosotros? Y dice que se arrodilló a los pies de Pablo y Silas. Y le digo, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Qué debe hacer para ser salvos ustedes? Digo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para que nosotros digamos somos salvos? Porque en ningún nombre de este mundo hay salvación. En ningún nombre de los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo, dice la Biblia. Solamente en Él hay palabras de vida eterna. Aleluya. Solamente en Él hay palabras. Ahí donde nosotros veamos que aquel hombre vino, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Créelo. A veces yo te voy a decir algo. Esa es una promesa de parte de Dios, que nosotros seamos salvos, pero también de que nuestros hijos sean salvos también. A veces nuestros hijos no quieren nada de Dios, porque usted está pasando esa situación, y yo mismo estoy pasando también. Vamos a la iglesia, al ratito, papá, vamos a la iglesia, desde pequeño yo lo llevaba y todo. Y él no quiere, bueno. Se me acompañó. Dijo, vamos. No. Pero yo sé que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es lo que hay que tener nosotros hoy en cuenta? Tener esa esperanza, aleluya, que nuestros hijos van a ser salvos también. Nuestra familia va a ser salva. Si la familia no tiene nada de Dios, póngalo en las manos del Señor, póngalo en las manos de Dios, y va a ver que Dios va a tratar con esa persona. Aleluya. Él es especialista para traer al hombre humillado. Aleluya. ¿Cómo va a ser? Usted no le dice a Dios cómo va a ser, Señor. No, Él es especialista. Conozco a un hombre, que ese hombre me decía, vamos a llegar. No, me decía, pasé 12 años evangelizando. Y yo le dije, Señor, en tu mano lo pongo. Yo sé que yo ya no puedo, pero tú puedes. Tú puedes, Señor. ¿Sabe? Le pasó un accidente a ese hombre. Sin una camilla está. Hasta entonces vino a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo se lo quería llevar. Porque el diablo lo mandaba allá, en bailes, en fiestas. El diablo lo andaba en el mundo, haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Pero mire cómo él vino. No me gocé, sino que duele ver a los hermanos cuando uno ve esos casos así. Eso me ha pasado también alguien cercano ahí, de su entorno, está en dificultad y le habla de Dios, que ellos no quieren nada. Pero dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día. Porque mañana no lo sabemos. Mañana solamente Dios lo sabe, aleluya. Pero hoy usted y yo es el día de salvación. Quiero que incline su rostro esta hermosa mujer. El carcelero dio luz y encontró a Pablo y a Silas todavía ahí. No se había escapado. Pero él recibió, le sanó las heridas a Pablo y a Silas, lo llevó a su casa y todos fueron salvos, dice la Biblia. Todos fueron salvos. Todos. Ahí se cumplió la palabra de Dios, todos. Hoy esta hermosa mañana voy a hacer un llamado para aquellos que van a aceptar a Cristo por primera vez o van a reconciliarse. Levántese. Dios no se ha olvidado. Dios no te ha olvidado, amado hermano, amado amigo. Venga, venga. Levántate tu cadera desde la muerte en nombre de Cristo, dice la Biblia. Levántate. Hay alguien que va a aceptar a Cristo o a reconciliarse. Venga a los pies de Cristo. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Hay alguien? Hago el llamado
a los amigos y amigos, hermanos, a reconciliarse con Dios. Está pasando diferentes pruebas, diferentes situaciones. Está pasando situaciones muy difíciles. Sepa que Dios no se va a olvidar. Dios no dejó a Pablo y a Silas encarcelados. Vino un terremoto, lo vive ahora, dice la Biblia.